La criminalística, ahora llamada por algunos institutos como ciencias forenses, han tenido una larga trayectoria desde hace varios siglos en el pasado. En el video anterior se dio una breve introducción a la criminalística y en el presente se abordará su historia. Antes de comenzar quisiera manifestar varios puntos. El primero es que algunos datos no fueron incluidos por falta de información, ya sea de fechas o autores. El segundo fue que se trataron de recabar los que en opinión propia fueron los datos más importantes, por lo que no estoy exento de haber omitido algunas fechas relevantes. Y por último, todo lo referente a aportaciones, descubrimientos e implementaciones de la criminalística en México serán excluidos debido a que estos tendrán su propio video. Respecto al orden cronológico, existen diferentes clasificaciones o divisiones que se le dan a la historia. Sin embargo, se tomará en cuenta la clasificación de Cristóbal Keller, la cual consiste en dividir la historia en 5 partes. La primera es prehistoria. Esta abarca de 2 a 3 millones a.C. hasta el año 4000 a.C. con la aparición de la escritura, aunque hay quienes difieren sobre esta fecha, incluso consideran otras como el año 3000 o 3500 a.C. como el correcto. La segunda es la Edad Antigua, la cual contempla a partir del año 4000 a.C. a 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano Occidental. Asimismo, el tercero se denomina Edad Media, que incluye los años 476 después de Cristo a 1553 después de Cristo con la caída del Imperio Romano Oriental, aunque hay historiadores de América que contemplan el descubrimiento de esta en 1492 como el fin de la Edad Media. Sin embargo, para efecto del video se contemplará la visión de Keller. La cuarta es la Edad Moderna, que abarca del año 1553 después de Cristo hasta 1789 después de Cristo con la Revolución Francesa. Y por último, la Edad Contemporánea, que inicia del año 1789 hasta la actualidad. Uno de los antecedentes más antiguos se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. en Egipto. Primero, una serie de investigaciones respecto a la profanación y robo de tumbas, ya que era un delito muy frecuente de dicha cultura. El segundo se trata de Imhotep, considerado por algunos como el padre de la medicina. Entre sus aportaciones más destacadas se tiene el papiro, el cual contenía una serie de escritos de 22 columnas con casi 500 líneas en el que relata los tratamientos de heridas de guerra, así como algunas descripciones anatómicas, y de esta manera contempla la existencia de algunos órganos, como lo es el hígado, riñones, corazón, así como vasos sanguíneos, entre otros, debido a que los egipcios practicaban lo que posteriormente sería denominado embalsamiento. Trasladándose del lugar, en 1700 a.C. se presenta uno de los registros más completos, siendo este el Código Hammurabi en Babilonia, el cual contenía algunos parámetros acerca de cómo investigar el delito, contemplando aspectos médicos como lo es la negligencia médica y la responsabilidad del enfermo mental, aspectos de investigación como lo es el testimonio, declaraciones, pruebas, etc., y persecución de delitos como violencia de género, homicidio, fraude, entre otros. Por su parte, la antigua Roma conserva varios de los antecedentes más destacados de la investigación criminal. En el año 451 a.C. se tiene la ley de las 12 tablas, los cuales regulaban dentro de su ejecución a la medicina y el derecho penal, como lo son investigaciones individuales de los delitos y sanción a estos, creando instituciones para su investigación, regulando así la venganza privada. Dentro de estas organizaciones existieron los pretores, los cuales eran la cabeza máxima del sistema judicial, quienes habían sido sucesores de los cónsules. Aproximadamente en el año 367 a.C., tenían entre otras funciones presidir a los tribunales, y ya convertidos en propretores se encargaban de realizar los juicios, aplicando los castigos a los culpables. Durante ese mismo periodo también existía un grupo con competencias de investigación denominados ediles, quienes comprendían, entre otras cosas, una jurisdicción en investigación, como por ejemplo cuidar el orden público, organizar juegos públicos, vigilar el orden y resolver los posibles conflictos en los mercados. Posteriormente, durante el imperio de Augusto, existieron los triunviratos, quienes tenían funciones militares y policiales, llegando a apoyar a los ediles en la quema de libros prohibidos, llegar a arrestar acusados o sospechosos, y así realizaban funciones generales de policía como lo era el patrullaje nocturno e intervención en apagar incendios.
Y finalmente, en el año 44 a.C. en Roma se encuentra un antecedente de la aplicación en la medicina legal para detectar la causa de muerte, con el caso del emperador Julio César, quien tras ser lesionado por un grupo de senadores con arma blanca y que éstas le produjeran la muerte, el doctor Anticio dictamina que de las 23 heridas producidas en el emperador, solo una fue la causa de muerte. Una vez derrotado el Imperio Romano Occidental, entre los años 529 y 564 después de Cristo, se comenzó a regular la práctica de la aplicación de la medicina en cuanto a la cirugía y obstetricia. El experto médico juega un papel fundamental para la aplicación de las penas por la mala práctica profesional. Inventado el papel aproximadamente en el año 105 después de Cristo, este influyó en la creación de documentos de relevancia para la criminalística. Según cuenta un historiador de la dinastía Tang de nombre Qia Kunyen, aproximadamente en el año 650 después de Cristo, menciona que los chinos utilizaban pequeñas placas de madera, las cuales contenían los términos de los acuerdos comerciales, seguido de pequeñas impresiones dactilares que eran utilizadas para sus contratos, aunque posteriormente Bucetich afirmó que esas huellas no reunían características de idoneidad para su identificación. Lo cierto es que es un antecedente fundamental para la creación de la dactiloscopía. Entre los años 1256 y 1265 en España, durante el reinado de Alfonso X de Castilla, sostuvo un cuerpo normativo denominado el Libro de las Leyes, posteriormente llamado Las Siete Partidas, que unificaba el sistema jurídico, elegía las condiciones con las que se juzgaba a los delincuentes y contempla la profesión del perito. Se reconocía la naturaleza y forma de realización de algunos delitos por parte de los jueces. 1575. El francés Ambrosio Paré, según varios autores, crea la medicina legal. Introdujo avances importantes a la cirugía. Durante la guerra inventó la ligadura de arterias para las amputaciones. Realizó diversas curaciones de heridas que no se practicaban en la época. En 1561 se le otorgó el grado de maestro en cirugía y en 1584 recibió un bonete de medicina por parte de la Escuela de Medicina de la Universidad de París. 1584. El abogado Giuseppe Mascardi en Sarzana, Italia, publica su Tratado de las Evidencias. En este abarca los casos legales que tengan que ver con la interpretación de las leyes y resultado de algunos casos. Un aspecto a remarcar de dicha obra es sobre la presunción, ya que hace énfasis de los asuntos dudosos y cuestionaba los indicios, así como los testimonios de los casos, recopilando datos sobre los delitos de la época donde no se podían comprobar su culpabilidad o inocencia, como lo era la brujería, envenenamiento, herejía, etc. 1633. La criminalística subacuática ven a ser uno de sus primeros antecedentes. Los buzos de la Armada Española desempeñan funciones militares de búsqueda y rescate en los mares, ríos y lagos. 1643. Cuspi, en Florencia, Italia, publica El juez criminalista, un tratado de policía científica el cual exponía investigaciones que ayudaran a anticipar al castigo, aplicando una metodología científica. Además establece algunas pautas o recomendaciones al momento de investigar un delito, como lo es la observación del lugar de intervención en búsqueda de huellas y vestigios. Aunque este libro se utiliza la palabra criminalista, que posteriormente formaría parte del lenguaje de la criminalística, no es considerado como la consolidación de la ciencia, debido a que este libro fue muy criticado por varios errores y omisiones en su contenido. Sin embargo, sus aportaciones no pueden ser omitidas. 1661. El profesor de anatomía Marcello Malpighi, en Italia, fue fundador de la anatomía microscópica, realizando una de sus aportaciones más relevantes al descubrir la red de capilares pulmonares que conectan las venas con las arterias. En 1665 observaba y estudiaba los relieves papilares de las yemas de los dedos y las palmas de las manos en la Universidad de Bolonia. 1684. Nehemiah Grew, miembro del Colegio de Físicos y Cirujanos de la Real Sociedad de Londres e Inglaterra, realizaba un estudio sobre las impresiones dactilares, considerando como una de las primeras publicaciones en Europa. 1686. Marcello Malpighi realiza aportaciones para la dactiloscopía sobre la capa filamentosa situada sobre la capa basal, y su impacto fue tal que hoy en día conserva su nombre. 1743. Se publica el libro Causas célebres e interesantes.
de François Galot de Pivatal, el cual contenía recopilación de investigaciones judiciales de 9 años de estudio, que hablaban acerca de aspectos técnicos con el relato literario, hechos de relevancia de historias prodigiosas. Y finalmente, en 1753, el Dr. Boucher realizaba estudios sobre las armas de fuego de la época, ciencia que posteriormente se convertiría en la balística, que posteriormente sería balística forense. (1809) En Francia, la policía permite la inclusión de Eugène-François Vidocq, quien era un antiguo delincuente que ayudó con investigaciones al cuerpo policial de la época, reconvirtiéndose en agente de seguridad y, según National Geographic, el primer detective de la historia. En menos de 15 días después de ser aceptado, logra el arresto y encarcelamiento de la mayoría de los criminales de Lyon. Sus sistemas de investigación fueron influyentes para la época, no solo en Francia, sino en varios países de Europa. Para luchar contra estos hombres, debe conocer sus hábitos, su mundo. ¿Necesita resultados? Puedo dárselos. ¿Pero a qué precio? Amnistía. Posteriormente, funda en 1811 un buró de investigación en París, junto con un grupo de agentes encubierta denominados Brigada de Seguridad, cuya misión consistía en infiltrarse en las organizaciones criminales, recabar información para posteriormente arrestados y obtener pruebas de las acciones de estos. 1823. Johannes Purkin, en Francia, publica una tesis en la que describe los tipos de huellas dactilares y las clasifica en 9 grupos principales. En ese mismo año, Emile Huschecke logra describir los relieves triangulares que se encontraban en los dibujos palpables de los dedos, los cuales denominó como triángulos, actualmente denominados deltas. 1826. Joseph Niepce presenta, según varios autores, la primera fotografía a exposición en la historia, al tomar una fotografía que posteriormente sería llamada Vista desde la ventana en Le Gras, el cual era un latón al que le agregó betún de Judea, junto con unos químicos que hacían que se pusiera duro con la luz y de esta manera reflejara la exposición del escenario, aunque varía según la bibliografía sobre el tiempo de exposición, mientras que algunos dicen que fueron 6 horas, otros sostienen que fueron 6 días. 1829. Se funda en Londres el cuerpo de policía más conocido de la época, Scotland Yard, llamada oficialmente Policía Metropolitana, cuya labor fue la prevención del delito, a su vez que también realizaban funciones de seguridad pública como patrullaje, establecimiento del orden público, auxilio en seguridad, combate al terrorismo, entre otros. También lograban investigar delitos. Por ejemplo, en 1836, detienen a James Greenacre, quien había asesinado y descuartizado a su prometida. Al intentar distribuir las partes, lograron dar con él debido a sus funciones detectivescas con las que contaban. Sin embargo, fueron los crímenes de Jack el Destripador los que ponían a prueba sus conocimientos y labores periciales a finales del siglo. 1835. Aparece en escena Henry Goddard, uno de los primeros precursores de la balística, quien al investigar un caso notó una protuberancia o abultamiento en un proyectil que fue extraído del cuerpo de la víctima, lo cual, para el contexto de la época, fue muy extraño, ya que los tiradores acostumbraban a hacer sus propios proyectiles de plomo fundido con moldes o turquesas. Sin embargo, este molde tenía un defecto. En este se observaba una hendidura, descubriendo así que la protuberancia de la bala se ajustaba con la de la hendidura. Al arrestar y exponer al dueño del molde, este confesó su crimen, siendo este una de las investigaciones de balística más importantes. 1837. Louis Daguerre, en Francia, presenta un desarrollo vital para la fotografía al retomar el trabajo de Niepce. Accidentalmente aplicando mercurio, logra captar más a detalle el reflejo del termómetro que estaba usando, bajando así el tiempo de exposición de 20 minutos a 10 minutos, el cual sería denominado como daguerrotipo. Después de presentar su invento, el día 19 de agosto de 1839, el Estado francés adquiere el invento, y esta es la fecha en la que para algunos autores se da el surgimiento de la fotografía como tal. 1840. El italiano Matteo Orfila crea la toxicología, una ciencia que sirvió en la época debido a que los jueces necesitaban esclarecer cierto tipo de delitos, donde se utilizaban elementos para dañar al cuerpo internamente, como lo era el veneno, un delito muy frecuente. 1841. Se publica el tratado Manual de Investigación Judicial, diseñado por Ludwig Hugo Franz, el cual considera los testimonios y confesiones en las investigaciones, agregándole más peso al sistema judicial.
1858, en Bengala, India, William Herschel, en la capital del distrito hindú, al mando del gobierno civil del distrito de Hooghly, adopta el uso de impresiones dactilares con el fin de identificar reincidentes en contratos de pensiones a soldados hindúes retirados. Entre 1858 y 1862, Friedrich Christian Benedict escribe su obra El crimen alemán, compuesto por 4 volúmenes, el cual contiene estudios históricos sobre el crimen en cuestiones sociológicas, literarias, políticas y etnográficas. 1860. Henry Fuld estudia las características radicales y rasgos heredados en cuestiones dactiloscópicas basándose en el sistema Herschel sobre las líneas papilares de las huellas dactilares. 1866. Alan Pickernot, en Chicago, Estados Unidos, crea la Agencia Nacional de Detectives Pickernot. En esta, pone en práctica la fotografía criminal al utilizarla como un medio de reconocimiento de delincuentes que fue llamada fotografía judicial, antecesora de la fotografía forense. 1870. En la agencia francesa Churet recopila archivos que, si bien no eran tan accesibles para algunos elementos de seguridad, en este contenían datos de delincuentes, como lo eran nombres, apodos, modos de operar, tipos de delitos cometidos, sentencias, así como descripciones físicas y fotografías. 1879. Luis Alfonso Bertillon comienza a estudiar delincuentes, viajando a Asia y Europa con el fin de aprender los conocimientos en temas de investigación criminal. En 1882 publicaría una tesis que trata sobre el retrato hablado. En este toma en cuenta la descripción minuciosa de ciertas características cromáticas y morfológicas del individuo. En ese mismo año crea en Francia el Servicio de Identificación Judicial, en donde estudiaba métodos antropométricos. Comienza a realizar un método diferente que sería dado a conocer hasta 1885. Poco después, Francisco de Latzina comienza a asignarle el nombre de dactiloscopía al antiguo sistema lono-falangométrico, al mismo tiempo que Bertillon comienza a utilizar la fotografía como un método de fijación en la investigación criminal, al utilizarla en el lugar de los hechos con todo e indicios y placas que ilustraban funcionarios judiciales en el escenario de intervención. 1885. Francis Galton, en Londres, en su publicación Directorio de las huellas dactilares, propone una clasificación de las impresiones dactilares, una solución a un problema que se venía suscitando tiempo atrás. 1886. Edmond Locard funda los primeros archivos en la antropología criminal. 1888. Henry Fuld, en Tokio, Japón, realiza aportaciones destacadas a la dactiloscopía. Entre ellas se encuentra la precisión de los dibujos palpables de las yemas de los dedos, que las divide en arco, presilla y verticilo. En ese mismo año, Bertillon logra que Francia adopte oficialmente su método antropométrico, el cual consiste en registrar las diferentes características óseas, métricas y cromáticas en personas mayores de 21 años, en 11 diferentes partes del cuerpo, lo que logra que se convierta en jefe de la División de Identificación de la Suret. En julio de 1891, en Argentina, organiza un gabinete de identificación antropométrica en la Oficina de Estadística de la Policía de La Plata. 1892. Galton publica su obra Fingerprints, en donde plantea un triángulo en las huellas dactilares, denominándolo como delta, en referencia a la letra griega, del mismo modo que establece que las huellas dactilares son de carácter único y permanente. Por otro lado, en Lima, Perú, se inaugura el Gabinete de Identificación Antropométrica, uno de los primeros centros en especialización de identificación de delincuentes en Latinoamérica. Y finalmente, en ese mismo año, surgiría el cambio más importante en la historia de la criminalística. Hans Gross, en Austria, publica su obra Manual para los jueces de instrucción como sistema de criminalística, que era un manual dirigido al juez de instrucción, pero que contemplaba las labores de criminalística. Y no solo eso, sino que abordaba a sus ciencias hermanas y las contemplaba dentro de una investigación. Si bien, como ya se mencionó, la palabra criminalista no fue propia de Gross, lo cierto es que fue el impacto de esta que este año y este autor son considerados como el nacimiento de la criminalística y el padre de la criminalística, aunque siempre ha existido el debate hasta nuestros días si Gross fue quien realmente fundó esta ciencia. Un año después se publicaría una segunda edición y esta sería distribuida a Madrid, España en 1894, con el nombre Manual del Juez, con traducción del eminente jurista doctor en Derecho Máximo de Arredondo. 1896. En Argentina, Juan Bucetich logra reducir a 4 los tipos fundamentales de la dactiloscopía en la policía de Río de Plata, pudiendo dejar así el sistema de Alfonso Bertillon. 1897. En Italia, el profesor Salvatore Tolengi, en Siena, presenta un programa de desarrollo de enseñanza aplicada a la Facultad de Medicina, el cual fue llamado Policía Científica. 2 años después, se une a Longi, que junto con Salvatore crean la revista Policía Científica, que tenía la función de identificación de los delincuentes. 1900. Llega a Latinoamérica la segunda edición del Manual del Juez de Hans Gross. 1901. El cuerpo de policía Scotland Yard logra incorporar a la dactiloscopía a sus investigaciones.
1913. En Estados Unidos, el Departamento de Policía de Nueva York realiza toma de huellas dactilares a los delincuentes que están detenidos o arrestados. 1904. El sistema de dactiloscopía desarrollado por Vucetich fue aceptada como el método más práctico y operable en la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa. 1808. En España, Constancio Bernardo de Quirós logra una evolución y formación en la policía científica, reduciéndola a 3 fases: fase equívoca, fase empírica y fase científica. 1910. Edmond Locard en Francia logra crear el Laboratorio de Criminalística de Lyon, quienes aplicaban métodos científicos a los problemas de investigación policial, considerado así como la creación formal de la criminalística de campo en la historia. En ese mismo año, en Bélgica, crea un sistema que clasifica las huellas palmares de ambas manos, basándose en los tipos fundamentales del sistema de dactiloscopía de Juan Vucetich. 1912. Hans Gross funda una de las primeras instituciones criminológicas universitarias en Europa, la Real e Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Le Gras. 3 años después, en 1915, muere en su ciudad natal. Su muerte causó un gran impacto en todo el mundo, que empezó a utilizar las ciencias forenses en las investigaciones. Entre 1928 y 1925, Edmond Locard tendría una gran presencia en Francia. Publica el Manual de Técnica Policial. En este propone que es imposible que un criminal actúe específicamente en la atención de la acción criminal sin dejar un rastro de su presencia, propuesta que se convertiría posteriormente en el famoso principio de intercambio. Del mismo modo, propone el indicio como una prueba testifical. 1929. En Suiza, Locard funda la Academia Internacional de Criminología junto a varios criminalistas. Sin embargo, no sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial. 1929. Henry Batley desarrolla una modificación al sistema monodactilar, el cual consistía en que no era necesario tomar las 10 impresiones dactilares de los dedos, sino que las encontradas en la escena del crimen podrían ser válidas si son compatibles con un dedo del delincuente. 1931. Edmond Locard es elegido en la Comisión Internacional de Policía Criminal como técnico, organización que posteriormente cambiaría a Oficina Internacional de Policía Criminal, mismo año que publicaría su libro Manual de Poroscopía de Lyon, quienes aplicaban métodos científicos a los problemas de investigaciones policiales. En este, plantea aspectos de relevancia como la relación entre el criminal y el escenario del delito, estudiando métodos de operar y técnicas policiales. 1937. En Perú se crea el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional. 1951. En Alemania se crea la Oficina Federal de Investigación Criminal, la cual contaba con varios de los funcionarios que sirvieron para los nazis. Su objetivo era ofrecer servicios de investigación criminal. Sin embargo, el historiador Patrick Wagner sostenía que, en un principio, estos funcionarios intentaron seguir aplicando criterios criminalísticos de la época nazi, organizando acciones contra presuntas conspiraciones judías o comunistas. 1963. En Perú, la Agencia de Criminalística de la Policía Nacional adopta en sus respectivos laboratorios nuevos departamentos de la criminalística, como lo es la balística, toxicología, grafotécnica, química, fotografía, biología, etc. 1970. En Japón y Reino Unido, investigadores descubren el revelado de huellas dactilares de los vapores con adhesivo líquido, el cual sería llamado sinoacrilato. Posteriormente, en 1982, se comenzaría a implementarlo en el Laboratorio de Investigación Criminalístico del Ejército de los Estados Unidos, como un método de revelado de huellas. 1988. En Estados Unidos, el FBI crea el Equipo de Reacción y Búsqueda de Evidencia Subacuática, los cuales realizaban labores de investigación de la escena de crimen subacuática, dando así inicio a una nueva etapa para la criminalística subacuática. 1992. En Japón, utilizan el cianoacrilato junto con polvo magnético fluorescente en los cadáveres. Actualmente, todos estos elementos revisados a lo largo de la historia han sido recolectados y utilizados por diversos cuerpos de inteligencia, así como de seguridad y justicia, lo cual demuestra el esfuerzo que han tenido estos diversos autores, que pese a sus deficiencias y antigüedad supieron mantener una base sólida de la criminalística, misma que hoy sigue siendo utilizada y que estará en constante crecimiento, siendo los días 12 de diciembre y 1 de agosto referentes a esta ciencia por sus respectivos creadores. Sin duda, esta ciencia tiene una evolución considerable del año 2000 en adelante, posiblemente con más aportaciones y actualizaciones, por lo que puede haber una futura parte 2 de este video. Finalizando así con el contenido, no queda más que terminar el video. Si este fue de su agrado, puede darle me gusta y compartirlo. No omito manifestar que, si se tiene interés por las ciencias forenses, puede suscribirse al canal y comentarlo. Sin más por el momento, envío un cordial saludo y hasta el próximo video.